Muchísimas gracias y perdón porque esto ha sido una intromisión por mi parte concretamente. Cuando me pidieron que hiciera un cartelín para la convocatoria y tal, luego tuvimos en cuenta que esta convocatoria nos venía muy bien para algo que estamos haciendo a lo largo de todo el año, que es documentar la vida en el Ayuntamiento de Valdefresno de cara a un documental, a un vídeo. Y ese vídeo tiene una línea conductora, tiene una idea fuerza, que se dice ahora, que es Sobarriba, tierra de lucha, partiendo de la lucha leonesa como un referente, pero recurriendo a muchos otros aspectos de lo que ha sido para una tierra dura, para una tierra no demasiado fácil para que saliéramos adelante, el que la gente hiciera algo, esforzase, emprendiese para mejorar. En esa idea de tierra de lucha creemos que es muy importante mantener sobre todo los elementos que nos definen y que nos vinculan con nuestra historia, con nuestro ser, con nuestra tradición, y la lucha leonesa lo es. La lucha leonesa no tiene lugares tan destacados en su historia como esta tierra de la Sobarriba, que una vez el Elegante definió de una manera feliz como la montaña de la ribera, algo que hemos muchas veces utilizado, en el sentido de que no somos un lugar para nada de enfrentamiento, sino un lugar de encuentro, que estamos a medio camino entre las dos comarcas tradicionales de la lucha y que tenemos características especiales. Yo, abusando de vosotros y del Ayuntamiento, voy a mostraros unas diapositivas y vamos a ver un pequeño repaso de lo que es la lucha leonesa, de lo que ha sido y de lo que es actualmente la lucha leonesa, que pueda servir un poquitín. Seguro que para muchos de vosotros todo esto no es necesario, seguro que a otros puede a lo mejor sobrepasarles, pero si sirve de alguna manera para situar el hecho de la lucha leonesa y en la Sobarriba en concreto y en Valdefresno en concreto, pues nos daríamos por muy agradecidos. El club Aluches Tierras de León se creaba recientemente y está vinculado a la Escuela de Lucha del Ayuntamiento de Valdefresno. La Escuela de Lucha del Ayuntamiento de Valdefresno forma parte de lo que es el entramado de este club nacido en este mismo año. Pero la historia de la lucha leonesa en la Sobarriba, evidentemente, pues es bastante más extensa. Esa foto inicial pues tiene a 4 de los campeones provinciales históricos. Toño, el de Santibáñez, Cástor, uno de los molineros, de los históricos molineros de Carvajosa, Clemente y el desaparecido ya, desgraciadamente, Rueda. Solo los 2 jóvenes viven actualmente, los 2 mayores ya desaparecidos, y no son todos los que deberían estar como campeones provinciales de la lucha leonesa de esta tierra, eran muchos más. No fue campeón provincial y lo perdimos este año, y tiene un papel importante en el documental del que os hablaba, este hombre de Paradilla, Gaudencio, que moría centenario, moría con 104 años, y que recordaba cuando se le hicieron entrevistas, cuando se le hicieron algunos reportajes, recordaba y presentaba con toda la emoción esa pequeña copa que no es de campeón provincial. El valor de esa copa es que la había ganado el año que se casó. El año que se casó ese paisano ganó esa copa en un corro celebrado en León, y él estaba orgullosísimo, y estaba orgullosísimo sobre todo porque había sido una copa, un trofeo, una victoria, consecuencia de defender al grupo, al pueblo, cuando la lucha era no individual en el sentido estricto, sino que se luchaba por el pueblo. En ese sentido, este hombre, Gaudencio, pues nos dio muchos ejemplos de lo que entendemos en ese carácter de lucha como un elemento social, como un elemento que une. Sí tenemos referentes históricos grandes en nuestra tierra, como Tino, el cojo de Paradilla, el mutilado, que felizmente ocurre la circunstancia de que el año que viene, 2018, cuando va a estar finalizado ese documental, es el centenario de su nacimiento. 2018, centenario del nacimiento de Tino, quizás nos vendría muy bien para que en esta tierra hubiera un recuerdo especial a una figura máxima de la lucha leonesa como fue Tino de Paradilla. Bueno, y a partir de aquí más o menos comenzamos con lo que debería de ser esta presentación de la lucha leonesa,
En una ocasión nos decía un paisano de León, nos decía, dice, lo que tenéis que hacer son misiones de la lucha, dice, porque en los pueblos sí, y la gente que vive en la ciudad, pero procede de los pueblos sí, pero lo que es el urbanita desconoce profundamente la lucha leonesa, y es necesario que contéis un poco qué es, de dónde viene, qué oportunidades tiene. Y a veces te sorprende que tienes que ir a algún sitio, en concreto lo más de esta presentación lo usamos en un encuentro celebrado este año en Italia, en Verona, en un festival de juegos y deportes tradicionales que se llama Tocatí, un festival internacional muy exitoso, en el que los juegos y deportes tradicionales toman toda la ciudad, donde se convivió este año especialmente con otras luchas tradicionales, eran las protagonistas de esta celebración en este año, y te dabas cuenta de que muchas de las cosas que te sirven para explicarle a un italiano, a un rumano, a un bretón, a veces nosotros no reflexionamos en ellas y a veces nos viene bien para hacer una visión hacia adentro cuando hacemos esa proyección hacia afuera. Ahí tenéis una imagen de cómo se seguía una exhibición de lucha leonesa en Verona, en el centro de Verona, hace unos meses. Fue todo un éxito y con dos luchadores, además uno de la Sobarriba y otro del club Aluches Tierras de León, y ellos fueron los protagonistas. Esto para que yo no sea el que da la paliza y vosotros os integréis, participéis en esta presentación. Tenéis 4 imágenes. ¿A cuántos de los que...? Bueno, y claro, aquí esto es fácil porque muchos de vosotros sois del ambiente, pero ¿cuántos de vosotros conocen al último, al chiquito que tiene en la mano una bola de bolos? ¿Cuántos lo conocéis? Muy bien. ¿Quién es? Florian Llugueros, el moreno, luchador de Cistierna, que es un buen luchador, campeón este año en la lucha de base en cadetes en 2 pesos, en ligeros y medios, pero además es un gran jugador en bolo leonés, y este año de hecho le robaron el título nacional de campeón nacional de bolos, lloraba él casi por unas cuestiones ajenas a su calidad, ¿no? Pero bueno, saber que Florian es una persona destacada en nuestra provincia, en nuestro ambiente cultural y deportivo, pues cuesta difundirlo. Estos deberían de ser protagonistas de la realidad que se difunde, igual que lo es aquel chico de camisa blaugrana, ¿verdad?, que es conocido y muy conocido por todos. Y el que está a su lado, que mantiene una chapela en alto, una chapelona grande, ¿lo conocéis? Bueno, pues ese es un pelotari vasco, guipuzcoano, que se ha proclamado recientemente campeón de uno de los torneos más importantes de pelota vasca a título individual. Es el 4,5, es una modalidad muy dura, se juega muy cerca y hay que tener mucha maña, no es de fuerza, sino que es de maña. Y él, Joaquín, es el campeón de este año, el segundo campeón no navarro de esa modalidad, generalmente son los navarros quienes dominan. De Joaquín decían todos la diferencia fundamental con la lucha leonesa es que, por ejemplo, la pelota vasca, cuando se celebró ese campeonato, que fue hace 15 días, tuvo un seguimiento de unos 400.000 espectadores a través de la ETIB, de la televisión vasca. 400 y pico mil seguidores de ese certamen, además de los que estaban en el frontón en aquel día, ¿no? Y aún así, los familiares, los amigos de Joaquín decían, dice, claro, nos cuesta mucho que nuestros niños reconozcan, quieran a Joaquín, lo tengan como un protagonista al nivel de un tipo como Messi, ¿verdad? Cuesta mucho. Abajo tenéis otro luchador bien conocido por los del ámbito, que es Cristian. Fue el luchador que quedó en pie en el Montaña Ribera de este año, en último puesto, el gallo, el que se hizo con el trofeo para la montaña, pero anteriormente este luchador fue reconocido en campeonatos internacionales como mejor luchador juvenil en las luchas europeas, en las luchas celtas. A veces en Europa nos reconocen mejor que nosotros a nosotros mismos. Ese campeonato Ribera Montaña, el corro Ribera Montaña, el tradicional Ribera Montaña, es un espectáculo, es un corro muy especial y evidentemente es de los que nos permiten hacer un poquitín de vanagloria de la lucha leonesa. Desgraciadamente no es el ambiente general, el del Montaña Ribera no es el ambiente general de nuestra lucha y quizás
deberíamos de poner en valor más que en detrimento los valores positivos de la lucha leonesa. De la lucha leonesa, que nos esforzamos en decir que es leonesa, lo es porque se practica en León, pero que también tenemos que tener mucho cuidadín en no hacer nunca de la reivindicación de lo nuestro algo exclusivista. No debemos de ser, debemos de valorar más aquello que nos une que aquello que nos diferencia. Como ejemplo de ello, veis esta imagen, es una pintura del siglo XIX y cualquiera de vosotros seguro que lo identifica. Acabamos de ver unas imágenes del Montaña Ribera y lo que veis ahí, ¿qué es? Un corro. ¿Dónde? Por la pinta en la montaña. Probablemente Parriaño, eso está muy lleno de vegetación, sería algo más abajo, ¿no? Bueno, pues eso es una trampa. Eso es una trampa porque ese es un encuentro de lucha tradicional, pero en los Alpes. En los Alpes, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Pues que las luchas tradicionales forman parte de la cultura de muchos pueblos y, afortunadamente, de la del nuestro, de nuestra tierra, lo cual no nos hace ni mejores ni peores, pero sí nos permite tener un valor compartido. La historia esta de que se confundan las cosas pues puede llegar a... Aquí tenéis un ejemplo de una lucha hermana, la lucha canaria, que es la que está en la estatua, la que está en la figura de los dos combatientes hechos en estatua, Eso es lucha canaria. Pero la que tenéis al otro lado, que no se diferencia mucho, que no es muy distinta en su práctica, es lucha de Suiza, de ahí, de la zona de los Alpes, en la vertiente suiza. Y ya veis, no es muy distinto, Y de hecho esto nos ocurre hasta con la nuestra, evidentemente. Tenéis el monumento de la lucha leonesa, el que todos conocemos, que está hoy en día delante del Palacio de los Deportes, el monumento de un paisano con raíces en la Sobarriba, el autor, y lo que tenéis al lado, ¿qué maña sería? ¿Qué maña sería la de la foto en blanco y negro? Una cadrilada, ¿verdad? Muy parecida, ¿verdad? Sin embargo, es una foto de lucha canaria. ¿De acuerdo? Ahí, nuestra lucha es una lucha que se codificó en el siglo XX como lucha al cinto, no siempre fue únicamente al cinto, aquí también se luchó a brazo partido y hubo otras modalidades de lucha tradicional en tierras leonesas, pero la lucha que nosotros conocemos hoy como lucha leonesa es una modalidad en la que el cinto, un elemento de cuero, de curtido, de 3 centímetros de ancho, es fundamental, es definitorio. No siempre fue así. Pero bueno, dentro de las dentro de las catalogadas como luchas al cinto hay una variedad, una rica variedad, no solo en Europa, en el ámbito mundial. Muchas luchas al cinto que muchas tienen muchas similitudes. Nosotros nos hemos encontrado con luchas al cinto de países o de pueblos del este de Europa. Hace unos años, hace 8 años, estábamos en Estambul en un encuentro de luchas al cinto y haciendo una exhibición de leonesa, a mi lado estaba un tipo que era tátaro, de la cultura de los tátaros, un pueblo que se extiende por el sur de Europa, desde Crimea hasta el centro de la Unión Soviética. Y este tipo estaba viendo la exhibición de leonesa y él cantaba las mañas en su lengua. Yo le decía, no, cadrilada, no. La única diferencia era que su cinto era de tejido y el nuestro era de cuero. Pero las mañas eran las mismas, la técnica era la misma. Nuestra lucha forma parte de un patrimonio universal de las luchas tradicionales. Lo que tenéis ahí son niños jugando a hacer lucha, que es el primer principio de todos los hoy codificados como deporte. El deporte lo es a partir de un momento que codifica una práctica que inicialmente no lo era. Inicialmente ha sido juego, ha sido otra cosa, pero fundamentalmente el juego siempre está en la base de todo lo que ha llegado a ser deporte. Y lo que tenéis son niños jugando en lucha leonesa, alguno le conocéis de hace años, de cuando era más pequeñín, y lo que tenéis al lado es también niños jugando, pero en lucha bretona. Jorge Olmo y Villacorta. Jorge Olmo, sí, señor, Villacorta, ¿no? y Villacorta. El juego es el primer estadio, y lo que deben hacer los niños fundamentalmente en la práctica de cualquier disciplina deportiva es fundamentalmente comenzar jugando y divirtiéndose.
Es la primera necesidad fundamental de la lucha, como lo es de otras prácticas, que los niños disfruten, se diviertan. Luego se llegará a lo que permita el desarrollo deportivo y, bueno, un pequeño recorrido de esas otras modalidades de lucha tradicionales que podéis ver, muy abundantes en el entorno europeo y centroasiático, muy abundantes, ¿de acuerdo? No somos extraterrestres, formamos parte de una cultura muy extendida. Lo que tenéis al lado en ese papiro antiguo es uno de los primeros códices en los que se establecía un reglamento de lucha. Es un viejo documento que se conserva actualmente en una universidad de Estados Unidos y es uno de los primeros reglamentos deportivos conservados y es uno de los, en ese sentido, si queréis, entre comillas, pero referido a la lucha, es de los primeros siglos de nuestra era, de la cultura helénica, se conserva en una universidad de Estados Unidos y describe cómo hay que luchar. Se dice que esto es un poco de chiste, que los dos deportes más antiguos por necesidad humana son la carrera, el atletismo de los corredores y la lucha. Y dice, tiene una explicación muy sencilla, o corres o luchas. La explicación es un poco chiste, pero quizás tiene mucho que ver con lo que es la vida, ¿no? Imágenes de lucha de la cultura clásica, la fórmula de la lucha tradicional en el mundo greco, latino y su entorno. Tenéis una imagen muy interesante, muy difundida, de lucha codificada también en la cultura de Egipto. Y ahí tenéis modalidades de lucha en arte antiguo, en arte conservado en museos. Entre ellas, para que tengáis para que os provoque también interés, aquí tenéis una escena de lucha al cinto. Esta que tenéis en una imagen, en un relieve roto, es lucha al cinto. Eso procede. Las demás, hay una que sí que procede de España, pero bueno, de la cultura islámica, que es aquel elemento en marfil que está en el centro, que procede de una pequeña arqueta islámica. Pero fundamentalmente las otras tienen más de 2000 años de antigüedad todas. Bueno, las dos de abajo no. Más de 2000 años de antigüedad aquella de arriba, las dos de abajo son de la Edad Media, pero muy interesante esta de aquí. Lucha al cinto y procede de España. ¿De dónde creéis que procede esa imagen? Esta. Pues mirad, no procede de León, sino que procede de la zona de presencia íbera, en concreto en un lugar de Jaén, donde se encontró un pequeño, no tesoro, sino restos de un yacimiento, y probablemente pertenece a la cultura íbera con influencia fenicia, y es lucha al cinto 4 siglos antes de nuestra era. Estas sí son imágenes de lucha leonesa en nuestro entorno, antiguas imágenes. El primer capitel es el más conocido, es el que está en San Isidoro. Es una imagen muy difundida, también la hemos utilizado en muchas cosas. Tenéis luego un cañecillo que hay en Gradefes, en el monasterio de Gradefes. La imagen más próxima a mí está en el claustro de la catedral. Y las dos imágenes centrales de códices están en las Biblias mozárabes de San Isidoro. Esto sí forma parte de la cultura leonesa, de la cultura de territorio leonés, y de esa época medieval, del siglos XI al XIII. Se dice, y estas imágenes son muy comunes a otras que hay por Europa, se dice que en muchos casos esto fue elementos divulgativos de secuencias de las escrituras sagradas, la lucha de Jacob con el ángel, cosas de este tipo, pero lo que da cuenta, refleja, independientemente de que tuviera una función catequética y que reflejase aquello que forma parte de las escrituras, lo que utiliza es algo que conocen en el momento, que son escenas de lucha, con lo cual entendemos que esa fórmula de lucha era conocida aquí hace 1000 años, ¿no? Esto ya es más reciente, esta sí que es una imagen, estas son imágenes aunque no tengan 100 años o estén por los 100 años, pero son más recientes. Un gran corro de lucha en Riaño, antes de que Riaño quedase bajo las aguas, e imágenes un tanto interesantes.
Arriba una escena de lucha al pantalón, cuando no era el cinto la fórmula de agarre, se agarraba a un pantalón que era lo suficientemente fuerte, de estameña, de tejido fuerte y permitía agarrar. La imagen de lucha de la cruz que se hacía en Salamanca, se llamaba de la cruz porque se luchaba cuando se acababa de cargar el carro y en el carro se ponía una cruz de madera y los paisanos, una vez que se acababa la tarea, pues luchaban, se echaban unas luches. Se luchaba de esta manera también en otras zonas, como en Ávila, había lucha de trinchas, se luchaba en zonas pasando la raya de Trás-os-Montes a Trás-os-Montes, pues se luchaba a la Gallofa de Portugal, en la zona de Trás-os-Montes, que se conserva y que se hace fundamentalmente en los días de Navidad, en San Esteban. Y se comenzó a luchar de una forma más difundida, organizada y que tuvo oportunidad de llegar a mucho más. Imaginad que esta foto de abajo es del ABC, y es una foto de los años 30 y está hecho en Chamartí, en lo que sería el estadio del Real Madrid en Madrid. Había un personaje en concreto que en aquel momento promovía la lucha leonesa, la lucha tradicional de esta tierra, como un elemento interesante en el seno de la que iban a hacer entonces, nació en 1932, la Federación Nacional de Lucha, que nació en Barcelona, y se estaba promoviendo la lucha leonesa, la lucha canaria, como integrantes de aquella nacional, diciendo que eran modalidades deportivas con mucho interés. Desgraciadamente, aquella oportunidad, como tantas otras ocasiones, no la supimos aprovechar como deberíamos. Fue por los años 20 cuando se comenzó a regularizar la práctica de la lucha leonesa, lo cual permitió que no se perdiera, así como se perdieron la lucha de la cruz en Salamanca, o las trinchas en Ávila, o la gallofa quedó en práctica extinción, pues la lucha leonesa se fortaleció porque hubo un momento, en comienzos de los años 20, y hasta la Guerra Civil, en lo que hubo gente que se preocupó por promover encuentros de lucha que salieron de los pueblos y que fueron a la ciudad. En concreto, uno de los corros que dio pie a la organización estable de la lucha leonesa fue el corro de los fueros de 1920. Se confundió en aquel momento, se discutía si el fuero de León era de 1017 o de 1020, y el corro del milenario del fuero se celebró en 1920. Y se llevó a la ciudad a gente de los pueblos que lucharon con un reglamento mínimo, que tenía 20 artículos básicos, donde se codificó por primera vez que se luchaba al cinto, y que se luchaba con caída entera y media, algo que no era igual en todos los pueblos. En las distintas comarcas había distintas fórmulas. Y en ese primer corro se establecieron unas bases que luego fueron más o menos asentadas en los primeros campeonatos provinciales de los años 30 y, posterior a la Guerra Civil, ya en el nacimiento de la lucha leonesa organizada como un elemento federado. Normas de un corro en Boñar, porque en su momento no existía un reglamento estable y entonces se establecía, cuando se hacía un encuentro, se establecían las normas para luchar. Ahí tenéis las normas para un corro celebrado en el Pilar de Boñar, cuando no había un reglamento aún formal, ¿no? Corros que pudieron durar, como ese de esa ocasión, 2 días u 3. Muy importante la figura de los elementos de nuestra cultura tradicional, de nuestra vida tradicional, que han sido fundamentales para la pervivencia, para el mantenimiento de esta práctica, para el mantenimiento de la lucha. Lo fueron los pastores, lo fue la gente más sencilla, y lo fueron también algunos tipos de gente, y Valdefresno, la Sobarriba en este sentido tiene mucho que decir, tipos que le dieron un valor especial a la práctica de la lucha, como fue en el caso nuestro, don Enrique Rodríguez Guisasola, un médico de la comarca, que decía que cogía a sus hijos, los metía en su pequeño cochecillo, los traía y los dejaba en el pueblo agarrándose al cinto, porque decía que aquella forma de luchar, de practicar la convivencia, era fundamental para los niños, era algo que formaba parte de la mejor educación posible. Y él formó parte de la primera Comisión Provincial de Lucha Leonesa y formó parte de la segunda, que se constituyó después de la Guerra Civil. Fueron gente importante, como los curas, como los maestros, como mucha gente que entendió que la práctica de la lucha era buena. Jolín, se resiente a pasar. No. La codificación de la lucha nace, pues, después de esas primeras bases, de esos primeros reglamentos básicos. Hoy en día tenemos un reglamento estable, un reglamento deportivo y un reglamento también de sanciones, un reglamento disciplinario,
que es el que se sigue a partir de, sobre todo desde los años 80, que la lucha leonesa puso en marcha las competiciones que hoy día conservamos como más estables. La fórmula de la práctica se hace en el corro, la lucha se hace en el corro, un espacio circular que en la temporada que lo permite es el externo y cuando no lo permite, pues sobre colchonetas en lugares interiores. El corro normalmente, el que marcan las normas, tiene unos 10, para la lucha senior oficial tiene un diámetro de 18 metros en terreno de lucha y hay una reglamentación, como decimos, que recoge también pues lo que son la codificación de técnicas utilizadas en la lucha, las mañas. Lo que tenéis en el... me adelanto. Lo que tenéis ahí es un pequeño póster que se hizo hace poco para Riaño, lo conservan, lo han difundido desde Riaño, con algunas de las mañas más conocidas de la lucha leonesa. En un gran trabajo de El Elegante, de José Antonio Robles, se codifican más de 30 técnicas, mañas, que son las que se enseñan cuando se hace escuela, porque la lucha inicialmente se vivía en la calle, se vivía en el juego, se vivía en el pueblo. Hoy en día sería impensable llegar a la lucha si no es a través de una escuela, como es el caso de esta. Lo que tenéis ahí son algunas de las etapas de la deportivización, de lo que supone la actualización de la lucha leonesa como lo que fue antiguamente una práctica lúdica, a lo que es actualmente como una práctica deportiva que cuenta con toda su normativa. Tenéis algunos momentos de la lucha en ese forjarse como una práctica deportiva. Y tenéis también aquí un reflejo de lo que supone pues, llegar a formar parte de esa práctica deportiva que tiene una trascendencia más allá del propio entorno. Nosotros hemos sido protagonistas de campeonatos de las luchas celtas, de las luchas que unen a 12 países del occidente europeo en varias ocasiones, y afortunadamente en ese sentido pues, lo organizativo se nos daba bien. Otra cosa es que en el día a día no se nos da tan bien, tenemos más problemas. Esa cultura europea, esa cultura de las luchas tradicionales que se extiende desde Islandia hasta Canarias, es un elemento interesante para el encuentro, también para el no competitivo, y hay mucha gente que está muy empeñada, sobre todo en el ámbito de los juegos y deportes tradicionales, y hay asociaciones europeas que están trabajando en esto, en el empeño de que no se quede todo en deporte al estilo de los deportes conocidos como tales, en que las luchas tradicionales son fundamentalmente un elemento cultural y una oportunidad de encuentro entre pueblos que conservan esos valores. Dentro de las renovaciones ocurridas en la lucha leonesa en los últimos años, en ese proceso deportivizador, pues hemos tenido esa unificación reglamentaria, la media caída se codificó, como decimos, como un elemento estable, aunque en ocasiones se prescinde de ella. Se hizo obligado el estar federado, nadie puede competir en lucha leonesa sin estar federado, algo que no era así antiguamente. Cualquiera que llegaba a un corro en la fiesta de un pueblo se podía salir a agarrar. Hoy en día, desde los años 60, es necesario estar federado y esto se hace a través de los clubes. Se establecieron pesos reglamentados. En su día veníamos de un sistema mucho más abierto. En la época en que el Sastrín de Rucayo fue el campeón provincial en los años 30, solo había 2 pesos, ligeros y pesados. Pasamos por una etapa en la que tuvimos 3 pesos y en los años 90 se ganó el 4.º peso. En la lucha senior masculina, estamos en este caso hablando. 4 pesos en la lucha masculina senior que permitieron en algún caso que algún luchador que tenía pocas condiciones en pesados tuviera grandes condiciones en la categoría nueva, en semipesados. Y de hecho la categoría de semipesados se convirtió en una de las categorías reina y en ella triunfó especialmente un luchador de nuestra tierra, aunque lo hiciera en todas, como fue Clemente. Establecer el tiempo limitado, actualmente en las competiciones senior 3 minutos para los combates normales, 1,5 minutos en las finales. Se establecieron competiciones regladas de lucha de base y juvenil, aunque no estén siendo atendidas como deberían.
se introdujo la competición formal estable de lucha femenina. La liga femenina, la primera liga se celebró en 2006, se estableció el sistema de 2 árbitros en el corro y recientemente se reguló también la caída de oro para resolver los empates sin ventaja. Hay ciertos elementos que han cambiado, que se han hecho nuevos de lo que fue la lucha antigua, la de los paisanos, la de nuestros abuelos, a lo que es la lucha actual, la de nuestros chicos. Elementos también importantes que han influido o que deberían influir en la actualización de la lucha leonesa son la creación del Centro de Tecnificación que pertenece a la Federación de Castilla y León de Lucha. En ella deberían de formar parte los cursos, igual que la participación de los luchadores por el hecho de ser eso, por estar federados deportivamente, deberían de tener acceso a los cursos de la Federación Nacional de Lucha, no solo acceso, sino que deberían promoverse, es decir, que participen en esa formación impartida en la Federación Española de Lucha. Existen elementos que permiten el reconocimiento de los luchadores de leonesa. Nos preguntaban, esto es una cuestión que nos preguntan habitualmente cuando vamos fuera, ¿cómo se reconoce a vuestros luchadores sus méritos? Aquí siempre se ha utilizado el referente de la lucha canaria, diciendo que en los años 80 en Canarias al que destacaba le hacían bombero, policía municipal, con lo cual tenía asegurado su porvenir. Bueno, aquí nunca hubo gratificaciones de ese tipo. Sí existen en el momento reconocimientos de lo que supone ser deportista de élite, y mirad qué curioso que le reconocen ese mérito a luchadores nuestros que participan en competiciones europeas. Vas a un campeonato de las luchas celtas y con eso te dan una acreditación que a alguno de nuestros luchadores le ha permitido pues ingresar en una facultad con una nota inferior a la requerida, cosas de este estilo. Sí que tiene algunas ventajas de este tipo, aunque debería de tener más. La lucha leonesa es una lucha de nuestra tierra, pero no lo es de todo León, no lo es actualmente de todo León. Realmente se limita la práctica de una manera estable al territorio de los 6 ríos que acaban en el Esla. Esos 6 ríos que vienen desde las montañas, desde la cordillera, por nuestras riberas y van hasta el Esla, esos 6 brazos son los que comprenden la zona donde se practica actualmente, en el tercio nororiental de la provincia, donde se practica la lucha leonesa. No obstante, ha habido ocasiones, también desaprovechadas casi siempre, de extender la lucha leonesa a otras comarcas. Concretamente, en los años 80 hubo un intento de diputación de que todos los partidos judiciales tuvieran escuela de lucha, de que todos los partidos judiciales de la provincia tuvieran escuelas de lucha. Se acordó así y no se llevó a cabo. Fundamental es el papel de los clubes de lucha. Actualmente tenemos 10 clubes constituidos, federados y participando en competiciones. Los que tenéis arriba son montañeses, los que tenéis abajo son ribereños. El que veis en la esquina con un icono sintetizado de un león es el del Club Aluches Tierras de León, que es el que acoge la Escuela de Lucha de Valdefresno. Hoy en día la lucha es imposible si no es a través de los clubes, de las escuelas que los clubes y las instituciones tienen en marcha, y siendo eso un deporte federado. Es impensable de otra manera. Las competiciones que conocemos, las que tenemos establecidas, pues las más conocidas son las ligas de verano, tanto la de los mayores como la de los pequeños, y luego los corros especiales, uno de los cuales este año ya ni lo celebramos, que es el campeón de campeones. Pero bueno, ligas regulares de verano para senior y base, los corros especiales, campeón de campeones, el provincial, una de las competiciones deportivas más antiguas de España en vigor, nacido en el 31. Solo la Liga de Fútbol Profesional está por delante, nos gana en antigüedad. Los 3 especiales, decíamos, el campeón de campeones, Montaña Ribera y el provincial, y otras oportunidades de competición existentes y otras que debería haber. En este año, los datos de participación en la lucha en este año son los que tenéis ahí. Para la lucha de base y juvenil se celebraron 15 corros de verano. En base contamos con 90 luchadores, en juvenil con 23. En la lucha senior femenina ha sido uno de los peores años desde que en 2006 naciera la competición, 12 corros, 15 luchadoras, y en senior masculina, bueno, se mantuvo en algo más o menos aceptable, 25 corros con 102 luchadores. Estos números yo os los pongo ahora en contraste
y simplemente para la reflexión, con la lucha bretona, la lucha Guren o la lucha canaria. En la lucha canaria, que ha pasado también y está pasando un momento crítico, está pasando un mal momento, están con unas 5.000 fichas. En la lucha bretona, más. Es muy importante, además de la práctica y de la preparación, de la instrucción en la lucha, es muy importante que la lucha tenga una difusión a todos los niveles. Un nivel fundamental es el educativo. En este sentido, se han hecho incluso tesis doctorales, la que tenéis ahí es la del Elegante, que hizo en el año 2000, sobre la lucha leonesa. Hay en marcha escuelas, hay proyectos divulgativos, veremos cómo esto podría ser aprovechado de una manera mejor. Ahí tenéis algunas de las publicaciones de la bibliografía sobre lucha leonesa, mucha no conocida. Lo primero, lo que está arriba, el libro en azul, es el primer trabajo académico universitario hecho sobre la lucha leonesa. La lucha leonesa de práctica deportiva a deporte federado. Se hizo en León en los años 80. Y luego el buen libro de Olegario Rodríguez Cascos y Camino Gallego sobre la lucha leonesa, el Hay quien luche, uno de los más utilizados, aunque no siempre citado, y algunos más hasta la actualidad. Alguno de ellos fue presentado en Valdefresno. Alguno de estos libricos fue presentado aquí. Tenéis también para la lucha leonesa otro tipo de materiales de mucho interés. Por ejemplo, el material audiovisual, que tampoco es todo lo difundido, todo lo aprovechado que debiera. También aquí se hizo un pequeño documental hace un tiempo, aprovechando un evento celebrado en el Ayuntamiento de Valdefresno, en un filandón que hicimos. Se hizo un material que está por ahí por la red, pero debería ser mucho más utilizado. Todos esos materiales divulgativos, educativos, deberían de ser fundamentales para la extensión de una práctica que tiene unos elementos que trascienden lo que es el hecho deportivo. Decimos, son tópicos, pero son tópicos muy ciertos, que la lucha leonesa es un elemento de nobleza. Hace unos años se instituyó el premio a la nobleza, y se reconocen otros méritos en esas prácticas deportivas que, por ejemplo, para esa gente de la que os hablaba antes, que en organismos europeos, en UNESCO, están recuperando, reforzando las prácticas deportivas tradicionales, lo que entienden es que el deporte actual, el deporte espectáculo, perdió muchos de los valores que se buscaban en él cuando se forjó el olimpismo, valores de refortalecimiento de los humanos, y que todo ha derivado hacia otras cosas que poco tienen que ver con aquello que nosotros entendíamos como elementos humanos, como elementos como la nobleza, elementos como la solidaridad, elementos que tienen que ver con el apoyo a los demás, elementos que tienen que ver con la cultura de nuestra tierra en aquello que son valores positivos en ese sentido. El corro, decía Paco Flecha, el profesor de la Universidad de León, cuando se presentó aquí el libro de Al corro, cuentos de Aluches, decía aquello de que nosotros pertenecemos a una cultura enseñada, caracterizada por vivir en corro y no en fila. Hay una gente que está más dispuesta, más predispuesta a vivir en fila, en cambio nuestra gente está más dispuesta a vivir en corro, a vivir en asamblea, a vivir en concejo, a vivir compartiendo. Pues ese tipo de valores forman parte de una práctica deportiva, que lo es, pero que es también mucho más. En este momento actual, la lucha leonesa, como os decía, que figuraba ya como disciplina en la Federación Española de Lucha, que nació en 1932 en Barcelona, la lucha leonesa está dentro de la Federación Española de Lucha y Deportes Asociados. Tiene, de acuerdo con lo que es la Ley del Deporte Española y la Ley del Deporte de la comunidad en la que estamos, la de Castilla y León, tiene su propia federación, es la Federación Autonómica de Lucha de Castilla y León, que en la realidad en un 98% es la lucha leonesa y en un 2% el resto de prácticas de la lucha olímpica, grecorromana, otro tipo de luchas. Además, el hecho de estar en la Federación Nacional de Lucha nos incorpora a la que fue FILA, la Federación Internacional de Lucha, hoy denominada de otra manera, hoy por un hecho también un tanto extraño, se llama World of Wrestling, Mundo de Lucha, pero bueno, es la Federación Internacional de Luchas. Y además, desde 1996 formamos parte de la Federación Europea de Luchas Celtas,
formamos parte de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, y también en su momento nos incorporamos a algo naciente que fue la Asociación Europea, la Asociación Internacional de Bell Wrestling, de luchas al cinto. Todo esto es la situación actual, que puede cambiar además, y además hay movimientos que tienden a cambiarlo. Dentro de todo el proceso que vive actualmente la lucha leonesa, un proceso crítico, hay gente que quiere salir de la Federación Española de Lucha y que quiere crear una federación propia de lucha que no sea la que está integrada en la nacional. Es decisión de la gente de la lucha hacer lo que crean oportuno, pero este es el momento en el que estamos. Fundamental, decíamos, la escuela, fundamental el entrenamiento, la preparación y la difusión, la formación en la lucha, cuando la lucha ya no se vive de manera natural en la calle, como se hacía cuando éramos pequeños o cuando fueron pequeños algunos de nuestros abuelos. Hoy es imprescindible el espacio de preparación para la lucha. Son las escuelas que están dependiendo de los clubes, dependiendo de ayuntamientos. Es importante el papel que tiene un lugar nacido en León no hace mucho, que es el luchódromo que está en el barrio de La Palomera, en el polígono La Torre. Se concibió para otra cosa. La idea inicial era un lugar para tener corros. Se hizo con fondos del Plan E, si os acordáis del famoso Plan E, 450.000 euros que emplearon en ello y no quedó la cosa ni para hacer corros grandes porque tiene poco espacio, ni para otras cosas, pero sí es un buen lugar para el entrenamiento. Y el club Aluches Tierras de León y la escuela de Valdefresno pues está usando el luchódromo de León, que es un lugar donde, como ocurre en el invierno, los niños no están mayoritariamente en los pueblos, están en la ciudad, tienen centros de enseñanza en la universidad, en la ciudad, y por ello es bueno tener un lugar de encuentro en la ciudad. Hay un problema básico. Cuando comenzábamos con esa imagen y os ponía el pelotari vasco, os ponía ahí a Joaquín. Si una televisión como la televisión vasca difunde el juego de pelota, pues puedes tener a 400.000 vascos siguiendo la pelota y mucha otra gente por el mundo. Nosotros las pasamos negras para que nuestras televisiones locales informen de lucha leonesa. De hecho, si no se paga, si no pagas a la televisión local, no te difunden. En ocasiones hemos tenido, recientemente, algún año de estos, hemos tenido la oportunidad de que se difundiera la lucha leonesa por televisión y parece que fue bueno y que la gente lo seguía. La desgracia es que no vieron el negocio y nos cuesta mucho tener esa difusión. Sí ha habido una valoración de la lucha leonesa recientemente, en los últimos años, que nos hace hinchar pecho y pensar que es bueno. Es decir, se han emitido hasta colecciones de sellos en los que la lucha leonesa formaba parte, se han hecho documentos, se han hecho materiales interesantes. Y lo último que nos dio un motivo de alegría fue que este mismo año, en el Día de San Pedro de este año, se reconocía a la lucha leonesa como bien de interés cultural en el ámbito territorial en el que estamos. ¿Qué supone el reconocimiento como bien de interés cultural? ¿Que nos van a dar más dinero así de hecho? ¿Que nos van a financiar mejor? No, lo que supone es que tienes un marco legal que permite, ampara y da pie a que se difunda como tiene que ser esta práctica, esta cultura. De hecho, esos materiales para la enseñanza deberían estar ya circulando, porque la ley que ampara a los bienes de interés cultural dice que como tales deben ser extendidos, deben ser promovidos en todos los niveles de enseñanza. Entonces, la lucha leonesa debería tener en este momento presencia en todos los currícula de todas las etapas educativas, algo que nos tememos que no se va a hacer. Valdefresno, el Ayuntamiento de Valdefresno sí que tiene, como decía Gaby en la presentación, un compromiso con la lucha. Lo ha venido haciendo claro en los últimos 16 años, al menos, aparte de todo lo que supuso previamente esa historia de toda la comarca en su participación, en su presencia en la lucha leonesa. En los últimos años, aquí se han presentado obras para la lucha, se ha consolidado uno de los corros de lucha más señeros de todos los de la temporada. El corro de Valdefresno ha ganado un espacio entre los grandes. Aquí, como os decíamos, se han puesto en marcha iniciativas culturales de otro tipo. Aquí se ha instituido un premio especial, que es el Cinto de Honor de la Sobarriba, que ya lleva 2 ediciones completadas. El primero, evidentemente, lo mereció Clemente, el segundo se le dio a la propia Diputación Provincial por el apoyo. Aquí se han celebrado
grandes corros en los últimos años, además de los de verano, los demás de la Liga de Verano. El año pasado se celebró aquí el Montaña Ribera y también el Interescuelas de la Diputación Provincial, algo que quizás tuvo menos seguimiento o tiene habitualmente menos seguimiento, pero que no debería ser así, debería tener todo el valor. El compromiso con la lucha leonesa en este ayuntamiento, en este municipio, es muy importante y eso lleva pues a que se quiera fortalecer y asegurar la lucha en nuestra tierra a través de ese empeño que han emprendido el Club Aluches Tierras de León y la Escuela de Lucha de Valdefresno. Una escuela que nos está dando muy buenos resultados. Ahí tenéis la orla de campeones en lucha de base y juvenil 2017, recientita. Se les entregó a los ganadores en el Montaña Ribera. Y ahí tenéis, ahí podéis reconocer entre los ganadores a varios de los nuestros. La base, la escuela, es fundamental, es el principio ineludible. Lo de fundamental lo pusimos de moda el último año, decíamos lo de los fundamentales y no era ninguna tontería, es el fundamento. Entonces, en ese sentido, si somos capaces de no solo mantener, sino ir a más, que es lo que pretende este evento hoy y lo que pretenden el trabajo continuado el Ayuntamiento y el Club, lo que pretenden hacer, que no sea ocasional, que no sea una circunstancia temporal, sino que sea un elemento sustancial, fundamental del cada día, de nuestra forma de vivir, esa práctica de algo que es mucho más que un deporte, de algo que es un elemento de cultura, un elemento de valor y que forma parte de la identidad de nuestra tierra. Por eso, a los que formáis parte de ella, muchísimas gracias, y a los demás, invitaros a vivirla, a conocerla y a luchar. Muchas gracias.